Pues muchas gracias por la invitación. En efecto, el tema que voy a tratar hoy es la estructura filamentaria del universo en gran escala. El área de cosmología en México realmente lleva muy poco tiempo, el área de cosmología física, quiero decir, toda la física aplicada al estudio del universo como un todo. Yo creo que la cosmología en México tendrá una historia de apenas unos 10 años, ¿no? Y entonces, bueno, digo, si en el país hay 150 astrofísicos profesionales, imagínense cosmólogos, ¿no? Y sobre todo la gente loca que se dedica a esta cuestión de filamentos, pues todavía vemos mucho menos. Bueno, quiero empezar con esta imagen, estas dos imágenes. Una, la de su derecha, no, su izquierda, perdón, corresponde a la imagen del telescopio espacial Hubble, del cual, bueno, pues hemos escuchado mucho. Y por el otro lado, quizás haya una imagen que no conozcan demasiado, que es, cada punto de esos representa una galaxia, y esto es toda la distribución de galaxias en el universo, ¿no? Aproximadamente se tienen aquí representadas entre 100.000 y 200.000 millones de galaxias en esa imagen solamente. Bueno, como en toda buena plática de un bar, desorganizada, voy a empezar por las conclusiones, luego por los modelos cosmológicos, en fin, y la introducción la voy a dar al final, ¿no? Bueno, pero esto no es cierto. En realidad el contenido de la plática es Voy a dar una perspectiva histórica del problema que se quiere resolver, herramientas observacionales, lo que hoy conocemos que es el universo en muy gran escala. Hablaremos de los filamentos y sus características, de las simulaciones numéricas que se han hecho en torno a este problema y finalmente presentaremos una serie de nuevos descubrimientos, nuevas predicciones y nuevos retos que nos lleva del estudio de los filamentos en el universo. Bueno, todo el mundo sabemos que desde que el hombre existe en la Tierra ha apreciado los cielos estrellados, siempre se ha preguntado qué son esas luces que brillan en el cielo. Y hay muchos aspectos históricos muy interesantes que contar, pero yo solamente voy a retomar desde 1842, cuando el austriaco Doppler explica el cambio en la frecuencia, por ejemplo, de una ambulancia que se acerca y que se va, ¿no? Como un alargamiento de la longitud de onda asociada a la onda sonora, o un acortamiento cuando viene en dirección nuestra, ¿no? Y después, pues también un poquito después de haber explicado este fenómeno, el francés Fizeau dice que esto se puede aplicar también a la luz, ¿no? Y entonces, digamos, establece el efecto Doppler-Fizeau desde 1842, en el cual pues explica el cambio de frecuencia de las ondas de sonido, ¿no? Y también explica algo que le llaman el corrimiento, que lo voy a llamar al rojo si la longitud de onda se alarga y al azul si la longitud de onda se acorta. De tal manera que esa cantidad que tiene que ver justamente con el cambio en la longitud de onda de la onda está relacionada con la velocidad con la que se mueve la fuente, dividida entre la velocidad de la luz, ¿no? De esto estamos hablando hace cerca de 200 años, ¿no? Y fue hasta 1868 cuando Huygens determina la velocidad de alejamiento de una estrella. Estamos hablando de 1868. No latino. Ok. Para esta época,
En 1868, apenas el filósofo Immanuel Kant empieza a especular sobre unas nubosidades que se ven en el cielo, como esta, que se hizo una representación por un astrónomo. Ahorita les voy a decir qué representa, pero fue tratar de representar fehacientemente las características de la nebulosa que él observaba en el cielo, ¿no? Entonces, como ven, se observa como dos filamentos, varios otros aquí, y una estructura más básica, alargada, que sería esta, ¿no? En otro dibujo se representa una estructura como si fuese un huracán y una estructura pequeña aquí, unidos por un filamento también, una cosa que en ese momento pues no se entendía qué podía ser, es más, no se sabía qué eran estos objetos, no se sabía a qué distancia estaban, no se sabía de qué estaban compuestos. Este es otro dibujo de lo que los astrónomos en ese entonces veían. De nueva cuenta se ve una región central oscura y una especie de estructura alargada, y como ven, representan ellos diferentes regiones en claro y en negro, lo cual quería decir que querían representar regiones de baja luminosidad o de poco brillo y de mucho brillo, ¿no? Esta es otra representación de una de las nebulosas, que de hecho Immanuel Kant les llamó universos islas, que fue el que propuso primero que tal vez estos universos islas pudieran ser sistemas como nuestra Vía Láctea, ¿no? Entonces imagínense, estamos hablando de principios del siglo pasado. La relatividad general se estableció en 1915, la relatividad especial en 1905, y sin embargo fue hasta 1912 cuando este astrónomo Augusto Slipher determina que 15 universos de esos que les llaman islas tienen altos corrimientos al rojo, ¿no? Y en particular determina que esta galaxia, o esa nebulosa que le llamó Andrómeda, se mueve a una velocidad de 300 kilómetros por segundo. Hablar de esa velocidad es una velocidad extremadamente alta, y hoy en día sabemos que es la galaxia más cercana a nosotros, ¿no? Entonces, estamos hablando de principios de siglo, cuando sobreviene una serie de descubrimientos científicos muy importantes, de tal manera que incluso los telescopios empiezan a desarrollar, ¿no? Y hoy en día, con los telescopios más potentes podemos representar, más bien podemos crear una imagen de lo que sería la Vía Láctea, que había sido representada por esta imagen, ¿no? De hecho, también se observa que el núcleo de nuestra galaxia no es completamente elipsoidal ni tampoco esférico, sino que más bien parece una caja, ¿no? Y eso, estudiando la dinámica de galaxias, también representa pues un reto. Como ven, se observan diferentes regiones, como se mostraban incluso aquí, regiones brillantes y regiones oscuras. Esta es la galaxia del Torbellino. Como ven, pues es una galaxia del tipo que tiene brazos espirales y una galaxia vecina con la cual está interaccionando a través de la interacción gravitacional, y entonces lo que está haciendo esencialmente esta galaxia es robarle gas o estrellas a este pequeño satélite, ¿no? Esto, por supuesto, se empezaba a entender. Esta es la representación de la galaxia que hoy en día sabemos que es también del tipo espiral. Como ven, la representación de la parte oscura pues se corresponde bastante bien con esta región de aquí, y hoy en día sabemos que esa región en realidad es polvo. Los astrónomos le llamamos polvo a todos los elementos químicos más pesados que el hidrógeno y el helio, ¿no? Y entonces pues este es un sistema que con el tiempo veremos muy frecuentemente.
Y finalmente, pues esta representación de Andrómeda, que es la que se aleja a 300 kilómetros por segundo. Esta galaxia se le conocían solamente dos satélites principales, pero hoy en día toda la situación ha cambiado y de hecho lo que les voy a comentar ha cambiado drásticamente nuestro concepto de lo que es una galaxia. Quizás el telescopio espacial sea el instrumento más conocido por todos nosotros. Sin embargo, desde el lanzamiento del telescopio espacial y de hecho pocos años antes, hasta nuestras fechas, hoy en día la humanidad cuenta con cerca de 85 telescopios espaciales, viendo en diferentes longitudes de onda, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos, perdón, no aparecieron aquí los nombres, pero tenemos aquellos que observan en rayos gamma, en rayos X, en ultravioleta, en el visible como el Hubble y otras longitudes de onda. Tenemos también el infrarrojo, las microondas, tenemos también de ondas gravitacionales, que han sido pues, muy importantes últimamente, ¿no? Y otras diversas, ¿no? Pero además de contar con estos de cerca de 85 telescopios espaciales, contamos con alrededor de 5,000 telescopios terrestres, de los cuales 200 son muy potentes, como el ALMA, el Synoptic Telescope, el VLA, el GTC, el Gran Telescopio de Canarias, por cierto, y el Gran Telescopio Milimétrico, que es mexicano, ¿no? Entonces, toda esta herramienta nos ayuda a extender nuestros sentidos, nuestras limitaciones visuales, y nos permite observar objetos que están muy alejados y son muy débiles en su brillo, y por lo tanto podemos hacer un censo por supuesto con ayuda de los corrimientos al rojo, podemos hacer una estadística de los objetos que hay a diferentes distancias y de cómo son sus morfologías, en principio cómo ha cambiado su apariencia, al menos morfológicamente, ¿no? ¿Por qué es importante conocer esto? Bueno, más bien estudiar los objetos a diferentes longitudes de onda. Esta es la galaxia del sombrero. Es una galaxia que en el visible se vería más o menos así, es decir, como un esferoide con un disco y una región de polvo en el centro, ¿no? Por ejemplo, si se observan rayos X, se va a ver que hay una gran cantidad de subestructuras alrededor, que antes no se veían. Si se observa en rayos, no me acuerdo cuáles son estos, se observa un disco alrededor del núcleo. Y así, observar los objetos y el universo en diferentes longitudes de onda nos da información de los procesos físicos que son más importantes en la formación de estrellas, en la formación de galaxias, en supernovas, etcétera, etcétera, ¿no? Este es otro ejemplo de observar una galaxia en diferentes longitudes de onda. Entonces, cada una de estas imágenes nos da cierta información de los procesos físicos importantes en cada uno de los objetos, particularmente al estudiar, por ejemplo, los núcleos de galaxias en rayos X, nos permite observar este tipo de subestructuras que muy probablemente estén asociados con la existencia de agujeros negros en el centro de las galaxias, ¿no? Existen dos estrategias de observación, es decir, tenemos telescopios que pueden llegar a observar objetos a muy grandes distancias, a millones de años luz de distancia. Solamente que mientras más lejos vemos, los objetos son más débiles desde el punto de vista de su brillantez. Entonces necesitamos instrumentos que nos realcen ese tipo de brillo a muy altas distancias. No podemos emplear un solo telescopio para barrer cada grado cuadrado del cielo, porque es muy costoso y es imposible. Es más, sería una tarea difícil e imposible de hacer. Entonces hay dos estrategias. Uno es determinar una región específica del cielo, digamos de 2 grados cuadrados de área, y apuntar una gran cantidad de telescopios que observen a diferentes longitudes de onda, lo más profundo que se pueda, ¿no? Es decir, observo en una sola dirección,
pero observo a todos los corrimientos al rojo o distancias que yo pueda. La otra estrategia es tomarme una cierta distancia y barrer un área cada vez más grande, pero limitada en el corrimiento al rojo. ¿Sí se entiende? Como una rebanada de pastel, ¿sí? Pero proyectada en el cielo, ¿no? Entonces, de esta forma, pues yo extraigo información de cómo es la distribución de galaxias en lo más profundo del universo y en mi entorno cercano. Que, dicho sea de paso, por el principio cosmológico en el que está basado el Big Bang, el universo se debe ver igual de una región que en otra. Entonces, por lo tanto, yo esperaría que en la región cercana donde yo veo, si determino varias regiones cercanas, tendría que ver más o menos lo mismo, ¿no? Okay. Bueno, por ejemplo, ejemplos de esta primera estrategia que le llaman el Pencil Beam Survey, porque es una observación en una dirección profunda, son los surveys de el 2 Degree Density Field y los que le llaman el QDOT, son grandes cantidades de datos, y después el Sloan Digital Sky Survey, que es también un telescopio que está en el espacio desde hace ya prácticamente 20 años y que ha enviado información de diferentes objetos, desde galaxias, cuasares, supernovas, nebulosas, en fin, ¿no? Entonces hay una gran cantidad de datos. Uno de los resultados más importantes de esta primera estrategia, que es observar una región pequeñísima del cielo, pero a grandes profundidades, es justamente esta. Este es el corrimiento al rojo, lo cual significa grandes distancias, ¿no? Y este es el número de galaxias que se observa. Obviamente, es difícil ver todas las galaxias de nueva cuenta porque muchas son muy brillantes, muchas no son muy brillantes, muchas son opacadas. Entonces, lo que es importante ver es que hay picos separados por unas ciertas distancias en corrimiento al rojo. Por ejemplo, la diferencia entre este pico y que pudiera ser 8 unidades en corrimiento al rojo, significa un vacío de galaxias extremadamente grande, de hecho colosal, de millones de años luz de distancias entre unas galaxias y otras, ¿no? Entonces, de hecho se pensaba que el universo podía poseer una estructura periódica, en el sentido de que a una cierta distancia hay muchas galaxias, después no hay nada, después hay muchas, después no hay nada, muchas, y así, ¿no? Y estamos hablando de la profundidad, ¿no? Es decir, a cierta distancia veo muchas, después nada, después veo muchas, nada, y así sucesivamente. En la otra estrategia, lo que se observa, aquí se ve, nosotros estaríamos aquí, esta sería la distancia observada y este sería el equivalente al rojo observado, ¿no? En esa rebanada de pastel de las que les hablaba. Entonces, como ven, las galaxias no están distribuidas al azar. Empiezan a aglomerarse y aquí fue cuando se empezó a hablar de este término de la gran pared, ¿no? Es una estructura extremadamente grande que tiene millones de galaxias, que cubre una región muy grande en el cielo y que además tiene un grosor. O sea, es prácticamente una pared de galaxias, ¿sí? Entonces, aquí también es evidente que nos empezamos a encontrar con regiones como esta, probablemente como esta, donde no hay galaxias. Y por supuesto, si observáramos la distribución de galaxias en esta aproximación que les llamaba el Pencil Beam Survey, es decir, en esta dirección, podríamos ver que hay galaxias, luego no hay, luego hay muchas galaxias, luego no hay y luego hay muchas galaxias, ¿sí? Ok.
El tamaño de estas estructuras, todo se mide en megaparsecs. Un parsec es equivalente como a 3.6 años luz de distancia, ¿no? Entonces un megaparsec son, ¿cuánto? 1.000.000 de veces eso, ¿no? O sea, 3 millones y cacho, ¿no? De años luz. Entonces, estamos hablando aquí de una pared de 60 megaparsecs, es decir, casi 100 millones de años luz de tamaño, ¿no? Entonces, obviamente, uno quisiera entender cuál es el origen de estas estructuras. Y aquí les voy a dar una primera explicación, espero que se entienda. Si no, me dicen y me pueden preguntar una y otra vez. La fuerza que domina a muy grandes escalas es la fuerza de gravedad, ¿no? Entonces, todos sentíamos que la fuerza de gravedad tendría que explicar, o con la cual podremos explicar la formación de estas estructuras. ¿Cómo? En este momento ya sabíamos, por ejemplo, que el universo se expande, ¿sí? Lo cual quiere decir que en el pasado la materia estuvo más cercana una de la otra. Y creemos que todas estas estructuras tuvieron un origen, es decir, no nacieron con el universo, se formaron en algún momento. ¿Cómo? Por la aglomeración de material que por su atracción gravitacional uno esperaría que se juntaran por atracción gravitacional, sin embargo no es así. En un universo que se encuentra en expansión, la dinámica es diferente, porque es una competencia entre la gravedad, que es atractiva, y la fuerza de arrastre que representa la expansión del universo. Solamente cuando la fuerza de gravedad se hace más importante que la expansión del universo, esa estructura empieza a colapsar y empieza a formar, en principio, toda la estructura cósmica que observamos. Esa era la idea, y fíjense que estamos hablando de que en 1979, ¿hace cuántos años? Bueno, estamos hablando de, póngale 40, póngale 50 años, ¿no? 50 años. Estos señores, Arset, Gott y Turner, realizan la primera simulación cosmológica. Dice, me voy a tomar un área esférica en el universo y voy a meter 5.000 partículas ahí que se van a estar moviendo por la acción de la gravedad entre ellos y por la expansión del universo, ¿no? ¿Sí se entiende eso? Es decir, nosotros nos podemos estar moviendo, acercándonos unos a otros, pero estamos, digamos, parados en una superficie que se está expandiendo, ¿sí? Entonces, esto lo que representa esencialmente es una distribución de materia que la podemos representar a grosso modo esto como si fuera un elipsoide y sujeto a la acción primero de su gravedad y de la expansión del universo. Lo que se encuentra es que cuando estos objetos finalmente se separan de la expansión, empiezan a colapsar, pero colapsan primero en aquellas regiones donde la densidad es mayor. Es decir, no van a colapsar como si fuese la misma figura, pero cada vez más pequeña, sino empieza a colapsar primero en una dirección, entonces empieza a formarse una estructura plana, y después en la otra dirección y empieza a formarse una estructura filamentaria, alargada, ¿no? Esto tiene aplicaciones muy importantes, por ejemplo, en la formación de galaxias, porque empiezan con una estructura como la que les decía, empiezan a colapsar, pero empieza a cambiar su morfología, ¿sí? Justamente por la expansión del universo.
Incluso hay objetos en los que, vean, aquí la elipticidad de estos contornos de densidad está orientada en esta dirección y termina en esta dirección, ¿no? Lo mismo para este. Entonces, hay diferentes posibilidades. Desafortunadamente, para estos años, todavía no se desarrollaba el supercómputo. Entonces, hablar de una simulación cosmológica de 5.000 partículas era hablar de lo máximo, ¿no? Y nos ayudó a entender este problema, que además es un problema del colapso de estructuras a diversos tiempos, masas y que interaccionan fuertemente. Es decir, el universo está lleno de estas estructuras, pero que tienen diferentes formas, diferentes masas, que colapsan a diferentes tiempos, de diferente forma, y que además interaccionan entre ellas. ¿Sí? Ese es el problema realmente muy complicado. Con el seguimiento de diferentes surveys ya más actuales, se ha corroborado que a un extremo, o sea, veo el universo hacia un lado y luego veo el universo hacia el otro lado en las mismas escalas y veo distribuciones de galaxias similares. Es decir, el universo es homogéneo y se ve igual en todas direcciones. ¿Sí? Pero además lo que es realmente palpable es que hay regiones en donde no hay nada. O aparentemente no hay nada, ¿no? Y entonces estamos hablando que se detectan por primera vez filamentos de galaxias, así como estos. Paredes de galaxias, como estas. Supercúmulos, que serían, digamos, las partes más brillantes, y burbujas vacías de galaxias. Ahora, el tamaño típico de los filamentos que se han encontrado está entre 30 y 80 megaparsecs, y su equivalente en años luz, ¿no? Se lo puede imaginar. Acuérdense que un parsec es 3.6 años luz, ¿no? Entonces estamos hablando de 80 millones de 3.6 millones de años luz. O sea, son estructuras realmente gigantescas. ¿Sí? El tamaño de las burbujas, de igual manera, va entre 40 y 80 megaparsecs, en donde aparentemente no hay galaxias, o no se han observado, o no hemos llegado al límite de detectabilidad por su bajo brillo. ¿Sí? Hoy en día podemos hacer ya mapas de la distribución del universo, tomando en cuenta el corrimiento al rojo. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el supercúmulo de Hércules, el supercúmulo de, ¿qué dice ahí? Opticus, en fin, varios supercúmulos. De hecho, nuestra galaxia forma parte primero de un cúmulo local, le llamamos, porque pertenece a un grupo, les iba a decir como de 30 galaxias, pero todo eso ha cambiado. Entonces, también de eso lo voy a tocar más adelante. Y después del supercúmulo local, y todo el supercúmulo local es atraído por la gran pared de las que ya que les mostré, ¿no? Entonces son movimientos que se detectan en el universo gracias a los corrimientos al rojo, ¿no? Y de analizar cada uno de los datos que se tienen. Y créanme que analizar los datos de corrimiento al rojo y de cada una de estas galaxias es extremadamente difícil, ¿no? Esta es otra representación de todo lo que se conoce. Obviamente nosotros estamos en el centro porque somos los observadores, es nuestra galaxia, ¿no? Y aquí está toda la gama de estructuras que tenemos, desde supercúmulos, el gran atractor, el cúmulo de Hidra, bla, 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 ¿no? Entonces el universo está completamente lleno de burbujas, de paredes y de filamentos. ¿Sí? Y se ve así, en detalle se ve así.
Entonces la longitud de los filamentos va entre 50 y 80 megaparsecs, que significa que tienen una longitud de entre 160 y 250 millones de años luz, ¿sí? Y hay varios hechos importantes sobre la estructura de los filamentos. Todo esto hasta ahorita es observacional. Aquí no hemos metido, más que los cálculos del primer modelo cosmológico, no hemos metido gran cantidad de física, ¿no? Bueno, lo que se encuentra es que la intersección entre filamentos coincide con la posición de los cúmulos de galaxias más masivos. Cúmulos de galaxias más masivos son cúmulos de galaxias que tienen alrededor de 2000 galaxias, muy, muy grandes, ¿sí? Hay galaxias aisladas, hay galaxias binarias, hay galaxias de 5 o 6 miembros, hay grupos de Higgs de 10 galaxias, hay cúmulos de 100, 200 galaxias, hay supercúmulos de 2000 galaxias, hay paredes de millones de galaxias y así, filamentos de millones de galaxias, ¿no? Entonces, este dato es muy importante. La intersección de filamentos coincide con la posición de los cúmulos de galaxias más masivos. La intersección de filamentos coincide, bla, 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 ¿no? El otro punto es que se encuentra que los cúmulos de galaxias, como este, por ejemplo, y pues digamos está lleno por toda esta cantidad de galaxias que son los puentes entre cúmulos de galaxias, ¿sí? Y bueno, pues además, de nueva cuenta, es palpable aquí regiones donde aparentemente no hay nada. Pero vean, aquí hay regiones iluminadas, ¿no? Entonces, esos dos hechos son bien importantes, que quiero que recuerden. Bueno, de esta imagen solamente voy a mencionar esta. Las galaxias que sirven como puentes entre los cúmulos de galaxias, que generalmente son dos tipos de galaxias, son galaxias elípticas, que son como balones de fútbol americano, y galaxias espirales, ¿no? Y vamos a hablar de dos tipos de ejes principales. En las galaxias elípticas, el eje mayor del elipsoide, digamos. Y en las galaxias espirales, la dirección del momento angular. Si agarran una galaxia y la ponen a rotar en una dirección, le pueden asociar una flechita, ¿no? Un eje de rotación. Bueno, se encuentra que en esos filamentos que conectan los grandes cúmulos de galaxias, los ejes principales están a lo largo del filamento. Esto, para empezar, ya está difícil de explicar, ¿no? Porque estamos hablando de épocas tempranas del universo en la formación de estructura, en donde hay mucha turbulencia, hay interacción entre galaxias, hay miles de cosas, ¿no? Entonces, si no se aplica física aquí, observacionalmente lo podemos saber, pero no sabemos qué pasa, por qué hemos llegado a eso, ¿no? Pues bien, resulta que otras de las características muy importantes de los cúmulos más masivos es que sus aparentemente centros de masa de estos cúmulos, muy muy grandes, de 2000 galaxias, está dominada por una galaxia extremadamente rara, que equivale a unos 1000 veces la masa de una galaxia elíptica normal. O sea, es un monstruo. Su masa, la masa de una galaxia elíptica normal es de 10 a la 11 masas solares. ¿Cuánto es eso? 100,000 millones de estrellas como el Sol, ¿no? Pero esto es 1000 veces, 100,000 veces la masa del Sol. Y se piensa que se forma por la fusión de diferentes galaxias. Perfecto.
La cuestión es que si esta galaxia se forma en el centro de los cúmulos de galaxias por la fusión de galaxias en el centro, pues porque es el centro de masa, entonces llegan ahí, interaccionan y se fusionan, ¿no? Uno esperaría que la velocidad con la que se mueven estos objetos es pequeña. ¿Es más o menos razonable esto o no? ¿Sí? ¿Quién dijo sí? ¿Quién dijo no? Sí, porque están colisionando en el centro, ¿no? Entonces, digamos, una colisión en una dirección es contrarrestada por otra colisión en la otra dirección, de tal forma que la velocidad con la que se movería la galaxia resultante sería muy pequeña. Pero lo que se encuentra es que se mueven a grandes distancias, es decir, como si se estuvieran moviendo fuera del centro de masa del cúmulo. ¿Sí? Y a alguien se le ocurrió, bueno, si tengo mi galaxia central, la CD, y comparo con la orientación del eje mayor de los cúmulos, ¿qué encontraría? Es más, si comparo la orientación de la galaxia central CD, que así se llaman estos monstruos, con la orientación del cúmulo y la dirección del filamento que encuentro, y encuentro que están alineados. Es decir, están alineadas las galaxias CDs, el cúmulo y el filamento. ¿Sí? Faltó. Bueno, no se ve muy bien, pero en estudios observacionales, bueno, más bien en diversos estudios observacionales, se ha determinado, por ejemplo, cuál es la diferencia en el ángulo de la orientación del cúmulo con la orientación de la galaxia central. Entonces se ve que hay un pico alrededor de 0 y 10 grados, es decir, prácticamente están alineados, ¿no? Y después varios estudios han confirmado justamente esto. Es decir, lo que sucede en pequeñas escalas está dominado en realidad por las grandes escalas. ¿Sí? El hecho de que la galaxia CD, la gigante, se mueva con una velocidad grande tratando de escapar del centro, indica que en realidad esta galaxia está siendo formada pero por la acreción de material que viene a lo largo de los filamentos hacia el centro. ¿Sí? Y eso lo muestra también el hecho de que las galaxias que sirven como puente están perfectamente orientadas por estos ejes de rotación y los ejes mayores, ¿no? Es la parte observacional. Y luego, por otra parte, bueno, hay quienes estudiamos los filamentos, toda su dinámica, ¿no? Y hay quienes estudian las burbujas y las paredes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tamaño de las burbujas, hoy se conocen. Miren, hablar por ejemplo de una burbuja como pues digamos tiene sentido, pero hablar de una burbuja como esta de aquí, pues presenta cierta ambigüedad, ¿no? Entonces estamos hablando de las burbujas más representativas, que se conocen hasta ahorita, son 40, de 15 hasta 60 megaparsecs de diámetro, y la pregunta es, ¿estas burbujas realmente están vacías? Bueno. Y luego, ¿cómo se forman estas estructuras? Una de las suposiciones importantes que hizo Albert Einstein para resolver sus ecuaciones de campo, para ver cómo evolucionaba el universo con una cierta cantidad de materia y energía, es el principio cosmológico. Este nos dice que el universo es homogéneo e isótropo a grandes escalas. Homogéneo significa que la distribución de masa es la misma en todas direcciones. Isótropo significa que las velocidades con las que se alejan las galaxias a cierta distancia coinciden por completo. Es decir, a una cierta distancia, todas las galaxias que queden ahí van a estar moviéndose en la misma dirección hacia afuera, ¿no? Entonces, ese es el principio cosmológico.
De hecho, eso está reforzado por la detección de la radiación de fondo, que supuestamente es la radiación reliquia del Big Bang, ¿no? Que permea todo el espacio y que se encuentra a una temperatura de 2.7 grados Kelvin. ¿Saben cuánto es eso en grados centígrados? Menos 270 grados más o menos. Esa es la temperatura promedio del universo, ¿no? O sea, es extremadamente frío. Y entonces el hecho de que podamos observar, esa es, digamos, la representación de todo el espacio, de todo el universo, en, digamos, la temperatura, ¿no? Y entonces la temperatura del universo es 2.7 grados Kelvin, ¿no? Y entonces, si el problema el principio cosmológico es cierto, que el universo fue homogéneo isótropo, el problema consiste en explicar cómo le hace el universo para pasar de una fase temprana de su existencia, que es homogénea e isotrópica, a una fase altamente inhomogénea, como la que es palpable con las burbujas y paredes y todo esto, ¿no? La respuesta, pero no voy a profundizar en ella, es un proceso que le llaman la inflación, que es un mecanismo que hace expandir el universo en forma exponencial, de tal forma que además elimina muchos problemas que tiene el modelo estándar del Big Bang, por ejemplo, el principio de homogeneidad de isotropía, es decir, todas las regiones del universo pueden estar conectadas en forma, decimos, causal, de tal forma que pueden intercambiar información de cómo son cada región, hasta homogeneizar todas las propiedades en el universo, ¿no? Entonces, uno de los resultados muy importantes de esta teoría es que este mecanismo genera las fluctuaciones de densidad, es decir, de una distribución homogénea de materia, crea estas aglomeraciones que Gott modeló a través de 5.000 partículas, bla, 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 ¿no? Pero en forma de manera natural, es decir, no las pone a mano, sino que resultan de un proceso físico que se asimila mucho a una transición de fase. Por ejemplo, si han visto una transición de fase de líquido a sólido, obviamente el final de la transición es volver todo líquido hielo, ¿no? Pero el paso intermedio es que por regiones va sucediendo la transición de fase. Es decir, se forma una región de hielo coexistiendo con el líquido, otra región de hielo coexistiendo con líquido. Entonces, esas regiones donde se forma el hielo primero, correspondería, digamos, a la aparición de las primeras fluctuaciones de densidad, ¿no? Si esto era cierto, en este mapa de la temperatura del universo tendría que tener pequeñas fluctuaciones en la temperatura. Es decir, si la temperatura promedio del universo es 2.7 grados Kelvin, estaríamos hablando que en ese mapa, si pudiéramos aumentar el grado de resolución para medir variaciones de 1.000.000, el 2.7 grados Kelvin, entonces podríamos empezar a ver el origen de las estructuras cósmicas, porque estarían ligados la formación de los primeros átomos con la radiación con la temperatura o los fotones de la radiación de fondo. Entonces, una vez que se separan, podríamos ver justamente esas anisotropías y es justamente lo que se ve aquí. Entonces, todas estas manchas de aquí representan la estructura del universo en gran escala, como lo mostré antes, con paredes y burbujas y todo, pero a un corrimiento al rojo de 1500, es decir, cuando el universo empieza a formar la estructura, ¿no? Si tuviéramos mayor resolución como aquí, entonces veríamos cada vez más y más estructura. Y si aumentáramos la resolución aquí, veríamos todavía más estructura. Y el final, pero es físicamente imposible, al final veríamos el momento en el que empiezan a nacer las primeras estructuras, ¿no? Bueno, eso es un problema gordo. Pero hay otros dos problemas mucho más gordos todavía.
Uno de ellos es que al tiempo que se descubren estas cosas, hay evidencia de que en el universo existe una gran cantidad de materia que no brilla, pero que se detecta por su efecto gravitacional. Y esto se observa a través de la medición de la curva de rotación de estas galaxias, que son espirales. Lo que uno esperaría ver es que si yo mido cómo rota la galaxia en la parte central y me voy alejando, entonces esto rota así. Y ese que rota así es como si rotara un cuerpo que le llamamos rígido, cuerpo sólido, ¿no? A medida que se aleja del origen, aumenta su velocidad como en proporción a r, ¿no? A la distancia, por eso se vería como una línea. Después empieza a terminarse la galaxia, ya no hay material, y la curva de rotación tendría que ir hacia abajo, o sea, ya no me diría yo nada. Pero observacionalmente resulta que yo tengo objetos a los cuales les puedo medir cómo giran alrededor de la galaxia, y resulta ser que la curva de rotación permanece más o menos constante. No les voy a escribir la fórmula, pero se les voy a describir nada más. La velocidad de rotación va a ser proporcional a la masa de la galaxia entre la distancia a la 1/2. ¿Sí? Si se me acaba la galaxia, pues ya la masa es constante. Por eso tendría que disminuir como 1 entre r a la 1/2, que sería esta parte. Pero permanece constante, lo cual quiere decir que la masa crece como r a la 1/2. Es decir, mientras me aleje más de la galaxia, va a haber cada vez más y más masa. ¿Sí? El problema de la materia oscura. Si eso no es suficiente, Albert Einstein predice este fenómeno, se le llama el efecto del lente gravitacional. Una masa en cualquier parte del espacio lo que hace es curvar esa región del espacio-tiempo. Es similar a colocar un objeto sobre una sábana, ¿no? Mientras más masivo sea el objeto, más se curva la sábana, ¿no? Cuando uno está observando, justo como en esta imagen, cuando uno observa un objeto lejano que pasa por una gran cantidad de masa, que curva el espacio, la imagen no viaja en línea recta, si no, no la veríamos, sino que se curva y la vemos, pero la vemos proyectada en el cielo como aquí. Del otro lado llega el rayo de luz y si no curvara el espacio, esto seguiría así, nunca lo veríamos. Pero se curva el espacio y lo vemos, pero proyectado en el cielo lo vemos acá. De tal forma que este objeto que vemos y este es el mismo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se observa aquí. Bueno, este efecto del lente gravitacional jamás se ha podido reproducir si solamente consideramos que es producido por la suma de la masa de esta galaxia, de esta. No, hay mucha más masa aquí que está doblando el espacio-tiempo, pero que no podemos ver. ¿Sí? Y eso se le llama materia oscura. Bueno, hay más detalles sobre la materia oscura, pero no voy a entrar en detalles. El otro problema es que detectamos una cantidad muy grande de algo que se le llama energía oscura, que hoy en día está iniciando en el universo una fase acelerada de expansión. Entonces, de todos esos 200,000 millones de galaxias que tiene nuestro mapa, eso representa apenas el 4% de todo lo que existe en el universo. El otro por ciento es materia oscura y el otro es energía oscura.
¿sí? Y entonces aquí empieza lo bueno, porque todos los modelos cosmológicos deben tener esos tres ingredientes: energía oscura, materia oscura y material hecho de átomos, ¿sí? Pues hoy en día existen recursos de supercómputo para estudiar la estructura en gran escala del universo. Hay varias simulaciones que ya se han hecho desde el 2005 con la Millennium, Millennium 2, y también hay Extra Large Millennium, ¿no? Y hoy en día la más grande que se ha hecho jamás es Illustris, en la supercomputadora Curie de Francia, hace 2 años, con 10 a la 10 partículas. ¿Cuántas partículas eran la primera simulación? ¿Se acuerdan? 5.000 partículas. Y era lo máximo. Ahora estamos hablando de 10 a las 10 partículas, ¿no? Y esto, para el que entiende unidades de CPU, representa millones de horas de CPU. O sea, muchísimo, ¿no? Y entonces esa simulación sigue durante 13.000 millones de años la evolución del universo, y aquí, bueno, aquí está resumido un megaparsec, son 326 millones de años luz. Entonces, si las estructuras, por ejemplo, miden 80 megaparsecs, pues son 80 por 326 millones de años, es lo que miden, ¿no? Es hora de las películas. Entonces, lo que vamos a ver dos videos. El primero me va a mostrar, la simulación va a empezar con 1.000.000 de partículas, después de que se crean las fluctuaciones de densidad, empieza a expandirse el universo, la gravedad se vuelve importante y empieza a colapsar toda la estructura. ¿Sí? Y los mecanismos que están ahí son los que les mostré en caricatura de las pelotas. Los que les mostré en caricatura con las pelotitas esas, pero considerando la interacción entre muchas masas de ese tipo, colapsando en diferentes tiempos, diferentes masas, interaccionando, bla, 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 ¿sí? A ver, eso es lo que pasa. Si se fijan, el momento en el que se está formando los filamentos, uno puede pensar, aparentemente, o sea, aparenta como que el material está fluyendo, en algunos casos, así, por los filamentos, ¿no? Listo. Ahora vamos por la otra. En lo que está la otra, déjenme comentarles que hay diferentes modelos cosmológicos basados en los diferentes tipos de materia oscura. Hay materia oscura fría, caliente, tibia, con constante cosmológica. Deténla, por favor, deténla. Con constante cosmológica, sin. Lo importante de todas estas simulaciones es que logran reproducir muchas de las observaciones que se tienen. 1. 2. No importa mucho el tipo de materia oscura que se incluya, siempre vamos a tener un universo con filamentos, paredes y burbujas. Claro, cada uno de estos modelos se apegará más a las observaciones, pero es importante saber el hecho de que necesitamos materia oscura para reproducir la estructura del universo en gran escala, ¿no? Ahora, si piensan que esos objetos brillantes en donde se empiezan a formar los cúmulos, que en efecto son los puntos más brillantes de la simulación que acaban de ver, es tranquila, no pasa nada, esto es lo que sucede en los centros de estos cúmulos. Vean cómo hay objetos ya bien formados
que están interaccionando fuertemente, que se destruyen, mueren y renacen. Es decir, se vuelven a formar. Es impresionante. Vean los detalles de esta simulación, es importantísimo. A ver, por favor. Y le quitamos la música. ¿Se le puede quitar la música o el sonido? Ah. Vean cómo se forman este tipo de estructuras de filamentos aquí. Estos, esta gigante, esta galaxia aparentemente está destruida. Vean esta. ¿Mm? Ahí vamos nosotros bien. Vean todos estos filamentos que se forman aquí. Y vean todos estos satélites aquí chiquitos. Todos. O sea, se forma una estructura y se forma una gran cantidad de satélites ahí. Listo. La quitamos, por favor, y volvemos a la presentación. Bueno, ok. A final de cuentas, esta es solo una simulación numérica. Nadie nos dice que esté bien, ¿no? Pero fíjense lo que está sucediendo. Y eso ha llevado a acuñar una terminología que se llama cosmología de precisión. Es decir, tenemos una gran cantidad de datos observacionales a diferentes longitudes de onda, diferentes tipos de luz, distancias. Tenemos la simulación cosmológica más grande que se ha hecho. No. Y tenemos predicciones. Hoy en día llegamos a decir, bueno, la gente que se dedica a simulaciones le dice a los observacionales, tienes que encontrar esto. Y los observacionales buscan y dicen, tienes razón, lo encontré. Y luego al revés, los observacionales le dicen, oye, tienes que encontrar esto en tus simulaciones. Y van y lo buscan en las simulaciones y lo encuentran. Entonces, hay hoy en día una tremenda correspondencia entre la teoría, nuestro modelo, y las observaciones. Pero cada modelo es importante por su poder predictivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas simulaciones, o sea, ya no se vale materia oscura, caliente, fría, tibia, lambda, bla, 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 porque ya vimos que todas esas teorías reproducen la estructura del universo en muy grande escala, unas en mejor medida que otras, pero esta en particular hace las siguientes predicciones.
Dice, los voids presentan una gran cantidad de galaxias enanas. Y le pongo una crucecita porque no hemos podido demostrar eso. Los límites de detectabilidad en esas regiones es pobre. No podemos llegar a semejante luminosidad. Muy baja. Existe una gran cantidad de galaxias enanas alrededor de las galaxias gigantes. Esto lo hemos observado. De hecho, es reciente. Después, existe una gran cantidad de galaxias en interacción. Muy bien. O sea, así como vieron la última película, así está el universo. Andrómeda está colisionando con la galaxia. Nuestra galaxia ya interaccionó con muchas otras galaxias. Andrómeda lo mismo. Andrómeda y la Vía Láctea le han quitado gas a muchas galaxias que eran sus satélites. Existe una gran cantidad de hidrógeno que no ha caído aún a nuestra galaxia, lo cual sigue en formación. En este hay datos observacionales a favor y en contra. Es decir, nuestra galaxia todavía no ha terminado de formarse. Hay una gran cantidad de hidrógeno alrededor que sigue cayendo al disco de nuestra galaxia espiral. ¿Sí? Los cúmulos de galaxias están acretando material de los filamentos. Esto se ve porque los grandes cúmulos de galaxias se ve que están entrando cúmulos medianamente o casi grandes como estos otros cúmulos, ¿no? Es decir, como ven, el universo está evolucionando, es dinámico, ¿no? Aglomerando. Esta es una imagen de alta resolución de la galaxia de Andrómeda. Antes se habían detectado esta galaxia y esta galaxia enanas como satélites. Hoy en día se conocen una gran cantidad de galaxias enanas. Estas que presentan así como piquitos son estrellas, ¿eh? Entonces hay varias galaxias. Bueno, de hecho hay una gran cantidad les llamamos cúmulos globulares, asociaciones de 1 millón de estrellas, que pensamos son los que se forman primero alrededor de las galaxias. Pero había cúmulos tan extraños que después se estudian y con estos resultados se ve que en realidad son los núcleos de galaxias que han perdido todo el gas. Entonces se ven del tamaño de un cúmulo globular. Después se ve a través de la distribución de gas de hidrógeno, de filamentos de hidrógeno, de la interacción con Andrómeda, que nuestra galaxia, que es esta, tiene muchos filamentos de gas de hidrógeno alrededor, de estrellas que han surgido por la interacción con Andrómeda y otras galaxias pequeñas, ¿no? Por ejemplo, aquí está la de el Can Menor, una galaxia satélite. Aquí está ya la posición del Sol. Entonces, nuestra galaxia, así como la ven, la Vía Láctea, no es una galaxia bonita, bien comportada, está en plena fiesta, ¿no? Esos son ejemplos de galaxias en interacción. Fíjense, aquí sucede algo bien interesante. Mientras todos quisiéramos tener telescopios espaciales muy poderosos en el espacio, este tipo de estructuras solamente las podemos ver en nuestro entorno cercano, pero para eso no necesitamos grandes telescopios. Descubrimos que los astrónomos aficionados, a través de la fotoastronomía, con exposiciones de larga duración, de horas y de horas, pueden detectar estos filamentos justamente. Y estos son evidencias de la interacción de esas galaxias como la vimos en la película esta, ¿no? Y finalmente, lo que sí podemos ver
Creo que ya me salté. Ah, no, sí. Ah, no. Con la altísima resolución del telescopio espacial, en un cúmulo muy lejano de galaxias, hacen un zoom, un acercamiento a esta zona, que sería esta, y encuentran una gran cantidad de galaxias enanas. Y esto resuelve un problema, y es por eso que nuestro concepto de galaxia ha cambiado radicalmente. Hasta hace pocos años sabíamos que las galaxias de tipo espiral tenían masas de entre, todos entienden 10 a la 11 y 10 a la 12 masas solares. O sea, un 10 seguido con 11 o con 12 ceros, ¿no? De 10 a la 11 a 10 a la 12 masas solares. En cambio, las elípticas presentaban masas de entre 10 a la 8 y las galaxias centrales, que decía yo, 10 a la 14 masas solares, ¿no? Y había mucha diferencia y no entendíamos por qué. Pues lo que pasa es que no habíamos visto todas las demás y ahora las estamos viendo. Entonces el rango de masas ahora de una galaxia es del orden de 10 a la 7 a 10 a la 14, 10 a la 13 masas solares. Y entonces, como ven, pues esta historia y esta aventura apenas comienza, ¿no? Son cosas que se están descubriendo hoy en día. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta. Una pregunta, porque mencionabas que la gravedad contrae y una tasa de expansión. Sí. ¿Se sabe cuánto es la tasa de expansión? ¿La tasa de expansión? Sí, pero depende de la distancia. Es decir, mientras más lejos te encuentres, el universo se expande a la velocidad de la luz. Mientras más cerca te encuentres, es más lento. Es algo que... No, no. Y... Bueno, iba a sacar otro tema, pero ya estoy. No, porque son datos muy interesantes, pero serían historia tras historia, entonces no quiero alargar mucho esto. ¿Más preguntas? Todo clarísimo, ¿verdad? No sabemos todavía. El Big Bang representa un problema como el de los agujeros negros. Una vez que algo pase lo que llaman el horizonte de eventos, se pierde y no tenemos información alguna. A menos que construyamos la teoría cuántica de la gravedad, porque en esa teoría existe algo que se llama efecto túnel, que permite extraer información sin estar ahí. Entonces, representa un problema similar el del Big Bang. El gran telescopio milimétrico, el mexicano, está en Sierra de la Negra, entre Puebla y Veracruz, a 4.800 metros sobre el nivel del mar. Por el INAOE se pueden programar visitas. Lo que les puedo decir de ese proyecto, porque me tocó estar en el INAOE cuando empezó el proyecto y se concibió, es que nació como un proyecto conjunto con la Universidad de Massachusetts, pero solo por una sencilla razón: su dinero. Necesitábamos su dinero. Todo lo demás se podía hacer en México. Todo. Sí, yo tengo una duda respecto a la homogeneidad del universo. Me confundí un poco respecto a si es o no es. Y si no lo fuera, si se debe respecto a un incremento a la entropía. Por ejemplo, si tú observas el universo, pues pon la escala del sistema solar.
¿Dirías que es homogéneo o inhomogéneo? ¿O este salón es homogéneo? ¿No? Pero si te vas a grandes escalas y haces el promedio de todo, sí es homogéneo y sí es isotrópico. Es decir, a pequeñas escalas encuentras inhomogeneidades, pero a grandes escalas encuentras la misma cantidad de inhomogeneidades en todas partes. A eso se refiere. Si ya no hay más preguntas, pasamos a las respuestas. A todo lo que no conocemos. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, pues... ok. ¿Dónde sería el mejor lugar para poder ver el cielo de forma con un telescopio? Simplemente. A ver, otra vez, ¿cómo? ¿Algún lugar donde se pueda ver mejor el cielo, sin contaminación, sin luz de... Tú dices con un telescopio aficionado. Pues en cualquier región alejado de las ciudades, ¿no? Yo no soy de San Luis, pero me imagino que debe haber miles de lugares lejos de la ciudad donde se pueda apreciar bien el cielo, ¿no? No sé. Bueno, pues muchas gracias.